Vamos a seguir. Yo escuché 2 veces, ya lo dijiste, suficiente. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Quién está a favor de seguir y quién está a favor de continuar con otra cosa? ¿Y qué es lo que piensa el resto? Muy bien. Yo voy a hacer un dibujo y seguimos. Yo ya puedo empezar, ya estamos en... ¿Qué es lo que sabemos? Su deseo de beneficiar a los seres creados, donde hay un punto negro, ¿ven? Un punto, y este es el deseo, y a partir de este punto creó el Kli. Esta es la Bejina Shoresh, la fase raíz, y esta es la Aleph, donde el Kli se llena con la luz, que es la fase de Jokma. Y a partir del deseo que se llena con la luz, a partir del deseo se hizo una reacción, una respuesta, que ese mismo deseo ahora quiere ser semejante al llenado que hay en él y que quiere otorgar. Y esta es la segunda fase, y a partir de la segunda fase que quiere otorgar, es que empieza a sentir que no tiene nada que otorgar, de que no lo puede hacer, de que se ha vaciado y que no puede sin la luz de Jokma, porque lo que es en total es nada más que deseo de recibir. Y entonces sale la tercera fase, Bejina Gimel, que en una mitad está en otorgamiento y en otra mitad está en recepción. Y a partir de eso es que viene la cuarta fase, Bejina Dalet, que por completo decide que yo recibo, que yo por completo recibo y que tengo placer de la luz, como es que está en realidad en lo que es la fase raíz. O sea, la cuarta fase recibe por completo, realiza lo que está en el pensamiento de la creación, en la fase de raíz. Pero cuando termina con esta acción, que es lo que se llama las 4 fases de luz directa y su raíz, entonces es que siente que no puede permanecer porque tiene dentro suyo la sensación de que es lo opuesto al anfitrión y de que tiene un rechazo de la situación en la cual está. Esta situación se llama primera restricción y se deshace, se vacía por completo de la luz, porque la sensación de la vergüenza es mayor a de la sensación del placer, que ya no es placer, sino que es un dolor insoportable. Y por lo tanto, este Kli se vacía y queda vacío. Queda vacío. Hasta acá está claro, ¿cierto? No tienen preguntas, ¿no? No hay. Perfecto. Después de eso decide de todas formas cómo es que puede conectar los extremos. O sea que, por un lado, siente un gran deseo de recibir y por el otro lado siente que con la recepción tiene un gran sufrimiento, que por un lado tiene un impulso muy grande por parte del anfitrión de que agarre las cosas y por otra parte ella no es capaz de recibir y agarrar, es decir, tiene un problema que ante el anfitrión, que ella quisiera hacer las cosas tanto para sí misma como sí mismo para el anfitrión, pero de que sí puede, de que no puede. Y todos estos datos es que vienen y se conectan en una sola solución. ¿Qué es? Que yo rechazo, es lo que dice la cuarta fase. Acá están las 3 primeras fases, raíz, Aleph, Bet y Gimel, la primera, la segunda y la tercera, y acá está la cuarta fase, la Bejina Dalet. Y entonces la cuarta fase dice, yo cumplo con la restricción, no recibo para mí misma,
Pero para el anfitrión, que es algo que no pertenece a la recepción, que es todo dación. Entonces yo recibo cuanto es que soy capaz con la intención de otorgar. Y entonces lo que tenga aquí arriba, esto se va a llamar Rosh. Y cuánto es que yo reciba, eso va a ser el Toj. Y donde no reciba, eso va a ser el Sof. Así es como me divido a mí misma. Y entonces tengo acá 3 fases. Y esta es la 4ª fase, la Mejina Dalet. Y así es como se ha hecho en nosotros, se constituyó en nosotros lo que se llama el Partzuf, que el Partzuf es una estructura donde el huésped quiere ser semejante al anfitrión, que hace de sí mismo, construye de sí mismo algo que se llama Partzuf, una expresión de ese tipo. ¿Hasta acá está claro? Entonces tenemos acá el Rosh, el Toj, el Sof, un Partzuf, es decir, Malhut de Ein Sof. Así es como va a realizar. Y en realidad lo que pasa luego, lo hemos estudiado, aprendido, que tenemos la misma acción donde Malhut de Ein Sof, que si hacemos de ella una línea, ¿por qué una línea? Porque ella ya quiere trabajar de acuerdo a Yosher, es decir, de acuerdo al masaj que tiene. Y por lo tanto es que ella se divide a sí misma en lo que es el Rosh, el Toj y el Sof. Que en el Rosh piensa cómo es que puede Rav continúa. Él puede existir y a través de cómo ella va a recibir para poder dar contento al Creador. Y al fin, en Sof, ¿cuánto que no podrá hacerlo? Eso es en esencia lo que sucede, solo que el asunto aquí es que aquí hay una adición, un añadido, que después de que recibe la luz, queda un vuelto de luz, un poco de luz, y esto actúa sobre ella y llega a presionar sobre el límite y quiere anular el límite. Se llama luz circundante, Or Mekif. Que esta luz circundante es una luz muy grande. La luz circundante, luz Mekif, y la luz interior, Or Pnimi, es la luz de Ein Sof, la luz infinita. Y por eso, este Partzuf que recibió con el fin de otorgar, se purifica, Mizdakech. Se purifica de vuelta. Y a través de su purificación hay aquí toda clase de fenómenos. Y cuando llega de vuelta a Pederosh, ya tiene un nuevo Reshimó, que si hubiera aquí un Reshimó después de la segunda restricción, Dalet de Itlapshut y Dalet de Aviut, ¿sí? Y sobre esto hizo aquí un cálculo Dalet. Entonces, cuando aquí llega, tiene Dalet Gimel, porque sentirá que no puede ya trabajar con esa misma fuerza continua que rechaza, como lo decía antes, y entonces hace Sibuk de acá en nuevo nivel, en nuevo estado, según un nuevo nivel, y entonces desciende al grado de Gimel 3, porque ese es el 4º grado. Ese es el 4º grado de Aviut. Entonces desciende al grado Gimel de Aviut.
Y hace aquí Zivug Daka y forma la recepción de una nueva luz. En los Reshimot Dalet Gimel, como ya hemos dicho, este lugar se llama Hazé, el pecho, Hazé, con relación al lugar anterior que se llama Pe, boca. Voy a escribir aquí P. Y entonces se hace el Zivug Daka y se expande el segundo Parzuf hasta Tabur. Tabur significa ombligo general, porque por debajo no tiene fuerza, por debajo la luz de Jochma no puede bajar. Entonces tenemos aquí discernimientos que se llaman Rosh. Rosh, Rosh, Toch Sof, y Sof del Parzuf, Galgalta. Galgalta. והלאה יש לנו פרצוף אב. Después tenemos el Parzuf Ab. Ab. כן? אב מזדחך. Ab se purifica בחזרה. de vuelta לפה דרוש. a Pederosh. עם רשימות. Con los Reshimot ג' ב'. Gimel Bet. ויורד לפי רשימות Y ג' desciende según el Reshimot Gimel Bet a su Hazé ומתפשט y se expande מחזה. desde Hazé hacia abajo y hacia arriba en Zivug Daka ויוצא כאן y sale aquí el Parzuf קרא que se llamará שיקרא פרצוף el Parzuf סג. Sag. הרשימות Los ג' Reshimot ב'. Gimel Bet. גם כן עד הטבור Es הכללי. el Tabur general. וכשמגיע Y לטבור cuando llega al tabur general, comienza a purificarse. Y כשמתחיל להזדחך, cuando comienza a purificarse, llega a los Reshimot בית א'. Bet Aleph. אבל כאן, Pero aquí es Gimel Bet. אז באמצע כאן, Entonces en el medio, aquí, הרשימות ב'. los Reshimot Bet. זאת אומרת, כאן Es decir, יש הזדחות הפרצוף. hay una purificación del Parzuf muy especial porque se va la luz de Jochma, que desde el principio de la creación estaba la luz de Jochma y aquí desaparecen los Nekudot de Sag. ואז Y entonces, הפרצוף הזה הוא este יורד Parzuf desciende completamente, incluso por debajo טאבור. de Tabor. עד הטאבור הוא Hasta Tabor puede estar e incluso por debajo de Tabor. זה פרצוף נקודות דסק. פרצוף בינה. Es el Parzuf Nekudot de Sag, Parzuf Binah. Y entonces, מסוגל eres capaz להשפיע de poder otorgar la luz de Jochma, la luz de Hasadim, adición de la luz de Hasadim, לסוף הגלגלתא. fin de Galgalta, Bet, Hasadim, ולקבל משם y recibir de allí
ומקבל משם ד' אביות, שזה אביות. ¿Qué es aviot? ואז מתוך זה Entonces, a través de esto, הכלים האלו שהם estos כתר, kelim, que son Keter, Chochma, Binah, Chesed, Gura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, מלכות, הכלים האלו estos הם kelim מתחלקים se dividen. באמצע התפארת, En el medio de Tiferet, הם מתחלקים ellos se dividen לחצי. en la mitad. כן? ¿Sí? שכלים Que los kelim של כתר חוכמה de Keter, Chochma, Binah se llaman Galgalta. חסד גבורה תפארת הם Chesed, Gura, Tiferet se llaman kelim Einaim. והחצי הזה תפארת Y es la mitad de Tiferet. ככה, Así. זה נקרא אוזן, Se llama Ozen. ונאי Nei זה נקרא חותם, se llama Jotem. ומלכות זה נקרא פה. Y Malchut se llama Pe. אז יש לנו גלגלת עיניים Tenemos Galgalta Einaim ואחר. y Ahab. כך מתחלק הפרצוף, Así se divide el Parzuf, que ese Parzuf se llama Nekudot דסק. de Sag. החלק, parte, הגבול שמחלק, El límite que divide entre ellos se llama Parsa, המבדיל בין כלים que separa entre vasijas de otorgamiento. Vasijas de otorgamiento וכלים y vasijas לקבלה. de recepción. זהו. עד כה Hasta למדנו. aquí así lo estudiamos. מתוך זה A través de esto de que שיש לנו אביות tenemos Aviut en la cuarta fase que se mezcla abajo, entonces tenemos la segunda restricción. צמצום ב', שמלכות Segunda restricción, que Malchut se eleva arriba עד המקום החזה, hasta el lugar de Hazé, וכאן נעשה y aquí se hace צמצום ב'. la segunda restricción. מה זה צמצום ב'? ¿Qué es segunda restricción? Que האזור הזה, en este lugar, en esta área, tenemos prohibido trabajar עם כלים con לקבלה, vasijas de recepción. אסור לנו Tenemos כאן prohibido aquí recibir האורות, las luces con el fin de otorgar, porque por seguro será con el fin de recibir. כלים לקבלה. Vasijas de recepción. אין עליהם מסך. No hay sobre ellos una suficiente pantalla para poder recibir con el fin de otorgar. Otorgar con el fin de otorgar. Tenemos kelim por encima de Parsá, por debajo de Parsá. Son kelim con el fin de recibir. No hay fuerza, entonces no podemos hacerlo. Por eso, sobre estos kelim se realiza una restricción que se llama segunda restricción. זה בעצם מה Eso es en esencia lo que estudiamos. וכל זה Y עדיין todo זה esto נקרא, todavía se llama Partzuf Nekudot de Sag. ומתוך זה Y a través de esto, de que שהפרצוף הזה este נגמר, Partzuf termina, entonces se elevan de él toda clase de reshimot, reminiscencias, לראש דסה, Arosh de Sag,
ויש כאן שתי רשימות. יש רשימו Aquí hay dos reshimot. Hay reshimot Bet Aleph, צמצום ב' segunda restricción, ורשימו y reshimot de Dalet Gimel. זהו, יש שתי סוגי רשימות. Sí, hay dos reshimot. על רשימו El ב' reshimot Bet Aleph, segunda restricción, sale. כאן יוצא לנו Aquí sale entonces estos dos reshimot, ככה, así, על רשימו reshimot ב' א', Bet Aleph. ככה יוצא לנו עולם Sale el mundo Anikudim קטנות Katnut. ועל רשימות ד' ג' Y sobre los reshimot Dalet Gimel יוצא לנו sale עולם הניקודים, el mundo de Nikudim, גדלות. Gadlut. שעליהם אנחנו נמשיך Y sobre ellos, עוד מעט. nosotros continuaremos con ellos después, otro poco. ¿Hasta aquí está todo claro? כן, Pregunta. טוב, אתה יודע שאני לא מבין. Usted sabe que yo no entiendo nada. זה לא בעיה. Rav dice, no es ningún problema. Pregunta, este dibujo no solo que me es difícil incluso copiarlo. Yo me imagino que si veré algo así, sin que usted siquiera me explicó, para mí es un montón de algo. Y puede ser que yo estoy sentado aquí, estoy haciendo un agujero en el bote, Rav. Hace un agujero en el bote, no importa. No. Si vos estás sentado y sentís pena de que vos no entendés, eso es lo primero. Segundo, si vos mirás mis dibujos de hace 30 años, 40 años, גם כן תראה, también los vas a ver. זאת אומרת, Es decir, זה פשוט צריכים simplemente hay que ללמוד estudiar להביע מה cómo שכתוב. expresar lo que está escrito en el libro de una forma gráfica para que sea posible enseñarlo. Fuera de eso, según mi profesión, yo soy un ingeniero. Hice dibujos no sé cuántos, miles, בבריסטולים כאלה הגדולים. en cartulinas así grandes, en dibujos grandes. Por eso, זה השפה שלי. esa es mi lengua. Fuera de eso, es cómodo. Yo en hebreo no sé suficiente y aquí puedo expresar actos espirituales que tenemos yo y vos sobre lo que hablar. זה שפת המקום. Esa es la lengua de los cabalistas. Pregunta. Lo comprendo. 10 años veo sus dibujos. Yo no comprendo cómo lo realizamos esto. Rav, ¿cómo lo realizamos? אני רק Yo solo לומד מה שכתוב enseño lo que está escrito en el libro ואיכשהו y en cierta forma pregunta, ¿qué es este dibujo? ¿Es un mapa? Rav, es un mapa de las acciones, al parecer acciones. Es una impresión de las acciones של האור האינסוף de la luz de Ensof שפעל על הרצון. que actuó sobre el deseo que había en él. הרצון שבאינסוף זה ה... El deseo en Ensof al principio es esta flecha roja. ¿Lo ves aquí? Pregunta. Yo debo realizarlo. Rav, vos tenés que estudiar. Pregunta. No realizarlo, dice Rav. No, para nada realizarlo. Esto es teoría. Que es como a lo mejor sucede, a lo mejor no. Así lo dicen. זהו. Sí. מה אני עושה עם זה? Pregunta, ¿qué hago con esto? החץ הזה, Esta flecha, אתה רואה איפה אני? ¿lo ves? ¿Ves dónde yo estoy?
Esta flecha por sí misma es la luz de Ein Sof, el pensamiento de la creación. Crear a los creados y hacer el bien con ellos. La revelación del acto del creador hacia el futuro creado. El futuro creado se encuentra aquí en el punto rojo. El deseo de recibir hay de la presencia de la ausencia, ¿sí? Hay de no hay. Y el deseo de otorgar del creador hay de la hay. Es decir, hay aquí en el estado de Shoresh, en la creación, de raíz en la creación, dos fuerzas. La fuerza del creador para otorgar y la fuerza del creado para recibir. Es la fuerza del creado, así lo creó el creador y se acabó. Y entonces desarrolla ese deseo de recibir que esté adaptado a lo que él quiere. Lo hace así, lo hace. Entonces vemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que como él desarrolla el deseo de recibir, hasta ese deseo de recibir llega a un estado en que recibe todo, siente dentro vergüenza, escribiré aquí, vergüenza, busha, y con esta vergüenza la trae a la restricción. Entonces se restringe a sí mismo y entonces está en una separación. Por un lado quiere recibir muchísimo, pero por otro lado, cuando incluso solo piensa de recibir, quiere explotar por la falta de placer, y entonces están en dos fuerzas. Es un estado terrible, insoportable. Nosotros no podemos imaginarlo siquiera. Imagínate que vos estás muerto de hambre y querés comer, ¿sí? Y eso por un lado. Por el otro, en el momento en que tocarías esto, con relación a cuánto que vos tenés ganas de comer y vos no sos capaz de aguantar, vos sentís una fuerza que te quema en la misma medida que vos querés comer. Entonces vos estás entre estas dos fuerzas de una forma terrible. Un estado, prefiero la muerte a la vida. Y entonces decide que este estado es bueno solo en una forma. La solución puede ser solo una: si yo recibo no para mí mismo. Es decir, la vergüenza le ayuda a luchar contra su deseo de recibir y convertirlo para poder otorgar al dueño y poder ir en una dirección distinta, identificarse con el anfitrión. Es decir, él ya cambia sus fundamentos, no gozar sino que dar placer, no recibir sino que otorgar, no ser el creado sino que alguien que es semejante al creador. Es algo completamente distinto, ¿sí? Y así la vergüenza se convierte en orgullo, recepción se convierte en otorgamiento, alejamiento se convierte en acercamiento, en cercanía, etcétera. Pregunta: ¿es algo que sí al final realizaremos como creados? Rav: por supuesto, ese es nuestro plan ya ahora. De aquí en adelante el creado ya comienza a decidir las cosas. Al parecer, por supuesto que todas estas cosas, decisiones y lo que sucede, todo ya estaba desde un principio el estado de Shoresh, en la cuarta fase de luz directa, pero ahora sale afuera. Por supuesto que todavía todo es según el plan del Creador, de una forma intencionada de arriba hacia abajo. Y entonces hace la primera acción. Yo dibujé esa primera acción en dos formas. Una forma es que así como ahora lo está señalando el Rav, que esa cuarta fase ya se encuentra aquí.
והאופן Y השני, la segunda forma שזה הפינה ד' כך, es la cuarta fase aquí. מסודרת. Está así organizada בצורה סרטוטית. de forma como un dibujo. Pregunta, lo vi eso 1000 veces, Rav. Bien, 1000 veces. Yo también lo dibujé, no 1000, sino que 10.000. Está bien. Bueno, pregunta, ¿qué pasa entonces? Estoy sentado aquí, solo recibo una pesadez, mis ojos se cierran. No puedo oírlo, Rav. ¿Por qué? Yo no sé. Supongamos que ese soy yo. Sí, supongo que ese soy yo. O esto. ¿Cómo te es más cómodo? Este es más cómodo para vos, este dibujo. Rav, pregunta, no sé qué es cómodo para mí. Rav dice, este es más cómodo para vos. Aquí arriba se llama Rosh. Tengo ante mí un plato de hummus. Sí, y yo pienso, ¿qué voy a hacer? Yo llegué para llenar mi barriguita, sí, que después yo esté inflado y todo el día pensaré sobre ti, o que yo haga eso para tu bien. Entonces yo hago un cálculo. Y yo quiero hacer eso para tu bien, como vos querés hacer eso para mi bien. Entonces, así aquí nosotros nos conectamos. Es decir, ¿qué es el contenido de la acción, la esencia de la acción? La conexión por medio del hummus se hace la conexión. Vos para mí, yo para vos. Nosotros queremos transmitir placeres. Conexión, conectar nuestros corazones y no el hummus. Está bien, es decir, las acciones no son acciones, sino que la esencia de tu acción y la mía se convierten en una. Esto significa que alcanzamos la unión. Pregunta, ¿puedo ver aquí el yo, mi yo, aquí en el dibujo? Rav, sí. Vos das aquí, así, esta línea desde arriba hacia abajo, vos me traes placer. Yo no acepto ese placer, no quiero estar como un restaurante, yo quiero por medio de esto conectarme con vos. Entonces yo desarrollo la intención hacia vos, que yo quiero transmitirte a vos el placer, pero por medio de qué. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Si tomo de vos. Entonces yo tomo de vos, pero mi cálculo es solo para hacer contigo el placer, que yo recibo esto para hacer con vos un placer, entonces no se llama recepción, esto se llama otorgamiento. Y entonces esa condición de la primera recepción, vos ves donde yo estoy dando vueltas aquí, así es la primera recepción. Eso no influencia sobre mí, no influencia, porque yo no recibo. No se llama recepción, está todo en otorgamiento. ¿Cómo es en otorgamiento? Yo no utilizo mi vasija de recepción. Por supuesto que las utilizo mi vasija de recepción, pero el cálculo es cuánto que yo puedo otorgarte. Es decir, yo me encuentro con mi vasija de recepción dentro de ti. Y allí yo mido cuánto que puedo darte. Sí, por medio de eso que yo gozo. Es decir, el cálculo aquí es completamente mezcla entre nosotros. Donde vos estás, donde yo estoy, donde estamos juntos. Y este lugar pasa a ser el lugar de la adhesión del creador del creado con el creador. Y donde yo no soy capaz, entonces yo lo cierro. Aquí me queda la restricción, un lugar vacío. Pregunta, ¿dónde está la decena en este dibujo? Rav, la decena está adentro. La decena está adentro. Pregunta, ¿qué significa adentro? Pregunta, ¿qué significa adentro? Rav, adentro significa que no puedo hacer estas acciones sin la decena. Porque yo no puedo ubicar al dueño para hacer con relación a él una acción.
No soy capaz. Solo si nosotros estamos conectados. Entonces tengo una vasija de otorgamiento con la cual yo puedo dirigirme al Creador. Pregunta, parece que hay aquí solo el Creador y el creado. Rav, pero el creado se llama la decena, no nadie por sí solo. Pregunta, todo lo que se llama aquí yo significa dentro de la decena. Rav, no es dentro de la decena, es la decena. Y no hay aquí yo. El creado es la decena. Como el Rabash escribe, 10 y no 9, 10 y no 11, menos de eso no hay un ser. Pregunta, ¿puede ser que alguna vez yo pueda dibujar eso desde mi cabeza? Dibujarlo, Rab, dibujarlo, por supuesto, no es un problema, por supuesto. Pregunta, le digo que me es difícil siquiera copiar esto, es muy complicado. Rab, no es complicado, solo significa... Esto significa solo el orden de las acciones. No hay nada que pertenece al alcance espiritual. Simplemente estudiamos lógicamente cómo todo esto se va concatenando desde arriba hacia abajo. Bueno, continuamos. Pregunta. Nekudot de Sag es el primer partzuf en el cual no hay Jochma, ¿cierto? Rav, sí, cierto. Pregunta, ¿por eso puede otorgar Hasadim Ani de Galgalta? Rav, sí. ¿Qué significa que eso otorga Hasadim en que nunca entiendo el sistema de relaciones? Rav, espera, no sigas. Vos que no entendés, no sigas. Pregunta. ¿Qué es la relación con eso que se otorga Hasadim y que luego es Dalet de Aviut? Rav, Nekudot de Sag, vemos en el dibujo, otorgan Hasadim a Neideak y reciben como reacción una impresión de Aviut Dalet que se encuentra allí. Porque aquí hay Aviut Dalet. Y aquí en Nekudot de Sag hay Aviut Bet. Entonces... otorgan Hasadim, es decir, un llenado, una adición a este lugar vacío. Hay aquí también Hasadim, pero muy pequeño. Y una luz muy pequeña. Y entonces recibimos de allí una adición de Aviut Dalet, impresión de Aviut Dalet, que les causa esto la restricción. ¿Qué preguntas? Pregunta, ¿cuál es la relación con eso de que, Rab, la relación entre ellos es que aquí hay vasijas de recepción, pero que no funcionan ahora, y hay en ellos la luz de Hasadim pequeña, ¿sí? La luz de rechazo, y aquí son vasijas de otorgamiento de Nekudot de Sag, que hay en ellos la luz de Hasadim, una gran luz, y ellos pueden expandirse en ir de aquí y llenarlos, porque hay un acercamiento entre ellos, entre estas luces. Aquí no quiere recibir nada en Nekudot de Sag. Trabaja para otorgar y aquí no quiere recibir nada, no a través de eso de que trabaja en otorgamiento, sino que no quiere recibir. Entonces aquí la luz de Hasadim de eso de que no quiere recibir y aquí la luz de Hasadim de eso de que quiere otorgar. Entonces hay un acercamiento entre ellos y entonces esa luz grande, la luz divina, otorga hacia abajo a Neideak y lo despierta y entonces la cuarta fase que está allí se despierta y ella puede actuar sobre los Nekudot de Sag en su Aviut. Y entonces causa la segunda restricción. Es decir, esos Nekudot de Sag que hay en ellos, parte de ellos, que se llama vasijas de recepción, son 2/3 de Tiferet inferiores. 2/3 inferiores de Tiferet. Y Netzach Od Yesod Malchut. Eso. Kelim de Kabbalah. Esas son las vasijas de recepción.
זה כלים דקבלה. Estas son vasijas de recepción. הם מצטמצמים. Ellos se restringen según la restricción o restricción neidak, así se llama también. ¿Qué significa? Que de hasta Parsa se puede recibir luces con el fin de otorgar de Parsa hacia abajo hasta Sium, סיום, כן? ¿sí? אי אפשר לקבל, Es imposible recibir luces. אין מסך. No hay una pantalla para recibir con el fin de otorgar. ¿Se puede otra pregunta? Reshimot Dalet Gimel, sobre cuáles sale el mundo de Nekudim en Gadlut. ¿De dónde llegan? Rab. Ellos llegan התעוררות, del despertar מהתעוררות של del despertar del Partzuf, נהידק. Nidak. בוא אני אצייר את זה ד' נעשה כאן Lo voy a בסוף. dibujar. Dalet, salgo aquí en paréntesis, Dalet Gimel. טוב ששאלת. Bien que preguntaste. עוד? ¿Quién más? כן. Sí, pregunta. פרצוף נקודות דסג. Partzuf Nekudot de Sag, ¿dónde está su Rosh? פרצוף. Rav, Partzuf Nekudot de Sag, su Rosh es de Nikve Naim. אני ציירתי כאן. Lo dibujé aquí, no muy exacto. Lo puse aquí, hay aquí una pantalla que trabaja de Nikve Naim y hacia abajo. Pregunta. כן. והמסך הזה, Este masaj, האור חוזר la luz retornante שיוצא ממנו. que sale de él. נו. האור חוזר הזה, Esa luz retornante, en esencia, es resultado de lo que sucede por debajo, Tzimtzum Bet, Rav. No es resultado, dice Rav. La luz retornante que sale de Nikve Naim hacia abajo se expande en Nikve Naim hacia abajo. Ese es el mundo de Nikudim. Como en Galgalta, dice Rav. Pregunta. La luz retornante, si recuerdo correctamente, si recuerdo la explicación, es la relación hacia el creador, hacia el otorgante. ¿No es cierto, Rav? Es cierto. Pregunta. Lo que sucede ahora en el Parsum Nekudot de Sag es que hay una clase... להשפיע על מנת להשפיע קורה פה Otorgar בעצם con el fin de otorgar sucede por primera vez. להשפיע על מנת להשפיע? Otorgar con el fin de otorgar. Lo que sucede por debajo de Tabor. Ahora no hay trabajo por debajo de Tabor, dice la pregunta. La línea de la primera sección, no hay Bet y entonces hay descenso. El primer descenso es por debajo de Tabor. Rav, sí, hay inclusión allí, dice Neideak, dice Rav. Y pregunta, y entonces se causa por primera vez un estado en el cual no se puede recibir la Jochma. כן. Rav, sí. איך זה Pregunta. לא משפיע על האור ¿Cómo eso no influencia sobre la luz retornante? No hace Rav. La luz retornante es en Rosh, es anterior a todo. No. Pregunta. La acción única para poder otorgar hasta el final, incluso si tenemos solo 1 gramo de 1000, זה קורה גם ¿eso sucede también por debajo de Tabur? אנחנו... Rav, nosotros no vamos a estudiar eso, no es tan simple, no. מה זה... ¿Qué significa? אני רק רוצה להגיד... Yo quiero decirte así, no hay vuelta de Guf a Rosh. Rosh primero decide, hace la acción, el Guf es el resultado de eso solamente. Pregunta, ¿el Guf es solo después de la luz retornante? Rav, por supuesto. Amit, pregunta. Quería continuar con Yoshua. No está claro cómo hay una impresión, la impresión de Dalet en Neidak, en Tzimtzum Bet. Cómo Hasadim pasan de... No. Está claro, sí. ¿De dónde recibe la impresión de Dalet o Bet? Se purifica, Rav. Despierta en su luz, despierta... Vos querías aportar 100 shekel. Esto se llama Neidak. Llego yo y digo, yo quiero donar 1000 shekel.
porque yo soy un Parzuf, Hasadim, entero. Vos tenés Hasadim a través de eso que vos rechazás porque no quieres recibir. Son vasijas de recepción, no las quieres utilizar. Entonces te podés dar 100 shekel, es tu otorgamiento. Lo importante no es otorgar, sino que recibir con el fin de otorgar. Para mí lo principal es otorgamiento. Entonces yo voy a aportar, a donar 1000 shekel, que yo llego a vos y me mezclo contigo, que con eso despierto en ti, Aviut, porque vos comenzás a ver que tenés Aviut, otorgar. No tenés la posibilidad, no sos vos sos un Parzuf que recibís con el fin de otorgar, ¿sí? Entonces yo despierto en ti con mi otorgamiento, Aviut. Y vos querés trabajar con esto, solo que no sabes cómo. Y entonces vos otorgás de vuelta hacia mí, tú Aviut Dalet. Yo te otorgo a vos, a ti Aviut Bet, otorgamiento, y vos otorgás a mí Aviut Dalet, recepción. ¿Está bien? Pregunta, ¿lo que permite entonces la impresión de Dalet es que está restringida en esencia? Rav, por supuesto que está restringida. Sí. Pregunta, ¿es lo que permite a Bet despertarla? Que está restringida, que no actúa. Rav, sí, actúa a través de eso, que no actúa como Hasadim. Pregunta, en la expansión de Abasag, ¿dónde está el fin de estos Partufim? Rav, todo es sobre Tabur de Galgalta. Pregunta, la expansión no es hasta Tabur, solo dibujamos allí, pero en esencia hay allí también Sof. Rav, Toch y Sof de Abisag terminan en Tabur de Galgalta. Pregunta, ¿la expansión de Abisag es también dentro de Sof? ¿No hay Sof que está restringido? No comprendo. Sof debe estar restringido, sin expansión de la luz interior. Rav, no pregunto lo que vos preguntás. Mira en el libro del Ilan, leo otra vez el prefacio, a lo mejor lo comprendas. Asaf, pregunta. Puede ser que usted respondió a esto. ¿En Neideak hay Hasadim del rechazo? Rav, sí. Pregunta, ¿en Nekudot de Saga hay Hasadim de jalamiento? Sí, dice Rav. Pregunta, porque aquí hay Hasadim de jalamiento y de rechazo, pueden conectarse, hay igualdad. Luego, Nekudot de Sag conoce en la cuarta fase que por sobre ella hubo rechazo. ¿Podemos decirlo de esa forma? ¿La Aviut por encima de esto hay rechazo? Rav, Nekudot de Sag se impresiona en la cuarta fase de Neideak, porque en ellos hay vasijas de recepción y al fin de Galgalta en vasija de recepción. Entonces el superior influencia sobre el inferior en la misma clase. Pregunta, ¿la relación entre ellos es porque hay Hasadim? Por Hasadim, Rav, la relación es porque hay Hasadim, pero el otorgamiento sobre el uno al otro es en Aviut. Adelante. Otra pregunta. Rav, shalom. Saludos, Rav. Primero que nada quiero decir que usted ha hecho algo. Rav. Al final hice algo, todo el tiempo, dice Taranz. Cuando nosotros formamos el Parzuf en el dibujo Dalet Gimel y luego Gimel Bet, se puede explicar ¿por qué es Dalet Gimel? ¿Por qué es Gimel Bet? Rav, Dalet Gimel es Parzuf Ab. Se purifica después que recibe, con el fin de otorgar, llega a la luz retornante, lo empuja, lo purifica, y entonces de Dalet Gimel se convierte en Gimel Bet. Y Gimel Bet sale Zivug Daka y nace el Parzuf Sag.
Pregunta, ¿por qué en el dibujo el Partzuf Sag es la primera vez que se puede llegar por debajo de Tabur? Rav, porque allí en el Partzuf Sag es Binah. En Binah hay Gar, que allí está la luz de Jochma, que entonces Sag supera la luz de Jochma y crea la luz de Hasadim. Y hay una parte en él que ya está lleno de la luz de Hasadim. Eso es Zat del Partzuf Sag. Y esa parte puede bajar por debajo de Tabur. Pregunta, ¿por qué antes del Partzuf Sag es imposible Rav? Porque la luz de Jochma no puede bajar por debajo de Tabur. Hay allí vasijas de recepción sin masaj, sin posibilidad de recibir con el fin de otorgar. Masaj no para no recibir, masaj para recibir con el fin de otorgar no hay. Porque si hubiera un masaj con el fin de otorgar, entonces se recibiría en Galgalta o en Ab. Enak pregunta, cuando nosotros en el Partzuf Nekudot de Sag influenciamos Hasadim y recibo Aviut Dalet, se puede decir, por ejemplo, ayer en el taller recibí, a lo mejor en hebreo, en inglés, no importa. Ayer tenía un gran plato de pasta y hoy recibí un plato chiquitito de caviar. Rav, ¿qué quieres decir con eso? Que ayer tenías más o menos. La cantidad era más grande, pero la calidad era más pequeña. Pregunta, ¿la calidad es más grande? Rav, sí. Pregunta. Eso es lo importante aquí. Rav dice, no te confundas con eso. Cantidad y calidad, tómalos como uno, por el momento. Sí. En la espiritualidad no hay cantidad, para nada. Utilizamos la palabra cantidad, pero todos son calidades. Pregunta, cuando yo recibo Aviut Dalet, hay algo aquí, Rav, no hay nada. Aviut Dalet significa que vos podés diferenciar en la luz superior calidades más delicadas, más sutiles, más sublimes, con relación a la tercera fase o la segunda o la primera. Todos son calidades. No hay cantidad en lo espiritual. Pregunta, es como si yo recibiera menos, Rav, es como si recibiera menos. Pregunta, no es menos, Rav, es menos en calidad. Pregunta, es más en que, Rav, decimos grande, pequeño, como nuestro mundo, pero no conviene, no te confundas. Así, déjalo. Bien, esclareciste algo, sí, lindo. Otra pregunta. No comprendí el mundo de Nekudim Gadlut y el mundo de Nekudim Gadlut. ¿Cuál de ellos son vasijas de recepción? Rav, no hablamos sobre el mundo de Nekudim en Gadlut y Gadlut. Solo los dibujé aquí. Todavía no es el tema hoy. Lo lamento. Pregunta. Está bien, muchas gracias. Pregunta. Otra. Hanoch le preguntó a usted sobre Rosh Nekudot de Sag y usted escribió que es en Nikve Naim. Nikve Naim es Rosh del mundo de Nikudim, ¿no? ¿Quién? Rav, sí. No. Y pregunta, Rosh de Nekudot de Sag, ¿hay allí unos cuantos Rashim, unas cuantas cabezas? Rav, no, aquí todavía, perdón, aquí todavía es, no es Zivug de Nikve Naim. Yo, para la explicación, yo lo puse aquí. No conviene dejarlo esto.
Sí, pregunta. ¿Dónde de verdad, dónde está Rosh de Nekudot de Sag? Son unas cuantas cabezas porque en la purificación dijimos que hay unas cuantas etapas. Rav, Nekudot de Sag es después de Teamim de Sag, los sabores de Sag. Eso es Teamim de Sag, ¿sí? Se expande Bet Aleph completo, primera recepción, se expanden en Teamim de Sag, se purifican, como siempre, cuando se purifican, ellos descienden. No puedo explicar todo, no puedo dibujar aquí todo. Ellos descienden a Hazé, del mismo Partzuf, y aquí en Hazé ellos hacen Zivug de acá, como si tuvieran que hacer Zivug de acá sobre Nekudot. ¿Sí? Y pregunta, solo al fin de la purificación Bet allí está el Zivug que saca Nekudot de Sag? O que en toda la transición de Gimel Bet Rav, Partzuf Nekudot de Sag sale como nosotros hemos estudiado. Cuanto que yo no dibujo aquí se los confundirá porque no entra en este dibujo. Hay que así hacer un corte distinto. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. El Partzuf hace Zivug de acá en Rosh. Baja a Tabur. En Tabur tiene Bitus Primum Makif. ¿Sí? Luz interior y luz circundante se golpean y entonces los teamim comienzan a purificarse. Cuando ellos comienzan a purificarse, Dalet, Gimel, Bet, Aleph y Shoresh, de todos estos partzufim, lo que sucede, salen los partzufim de Nekudot de Sag. Ahora vos podés decir, ¿dónde está el Rosh de estos Partzufim? ¿Dónde está su Guguf? ¿Sí? Entonces, por supuesto que su Rosh está aquí, en Rosh de Sag, y su Guf sale cada vez de Zivug de acá. Puedes decir que aquí también es Rosh, ¿sí? Pero debe haber también la decisión en Rosh general, ¿sí? Y entonces salen los Partzufim. Esos Partzufim se llaman Nekudot de Sag. Sí, pregunta. Todos los Rosh, esas Rosh pequeños que hay allí, ¿suceden al final o también de Hazé? Rav, Basaj que se eleva y cada vez hace Zivug de acá. ¿Sí? Así es. Esto causa la salida de los Partzufim independientes, estos se llaman Nekudot. No solo Nekudot de Sag, tenés Nekudot de Galgalta, Nekudot de Ab, en cada Partzuf, en su purificación tenés Partzufim de Nekudot, porque es tanta. ¿Sí? ¿Qué hago? Tanta. ¿Quién? El zivug de los partzufim personales causa cuando se purifica de Malhut de Dalet Gimel, entonces al final o que desciende de nuevo a Hazé. Porque siempre decimos que Zivug sucede en Hazé del Partzuf anterior. Y trato de comprender si es donde usted lo dibujó o que hay en forma esquemática, así lo escribimos. Punto. Se acabó.
¿Qué? Pregunta. Todos los partzufim, esos, descienden hasta Sium, los Nekudot de Sag, hasta Sium, Ak general. Rav, todos esos partzufim descienden por debajo de Tabur, porque no hay en ellos la luz de Jochma. La luz de Jochma aquí se termina. Aquí termina en la tercera fase. Gimel de Itlabshut. Ella termina aquí. ¿Está bien? Tienes un problema, vos vas unos cuantos pasos adelante y más profundo y entonces te faltan antes los conocimientos y eso causará confusión. Vos no podés recibir algo como es y después agregar, no. Debes estar, tenés toda la imagen desde el principio hasta el final y luego al principio comienzas a comprender. No así se aprende, no así se estudia. Pregunta. Si se puede en el dibujo anterior. Con relación a la pregunta de Amit, me miré en el libro de Ilan, en el Partzuf de Aga y también Tohisov. ¿No? ¿Cierto? Hay aquí como tabur entre ellos, Rav. No, recomiendo no mirar el libro de Ilan. Lo digo en serio. No lo estudiábamos nunca con el Rabash el libro del Irán, porque allí Bala Sulam escribió con toda clase de adiciones que nosotros no estudiamos, no sabemos, no comprendemos y no están explicados. Sí. Y de forma clara, no está claro sobre ellos una explicación. No hay sobre ellos una explicación. El Rabash explícitamente no lo repasó porque hay allí una impresión de esto y de lo otro. Es decir, en esencia, estudiamos de forma esquemática. Vos tenés que alcanzar esto a través de tu trabajo en el terreno. Pregunta, solo para comprender, en el Partzuf Abba y también Tohisov, ¿cierto? Rav, sí. Pregunta, ¿puede agregar para que yo pueda comprender? Hay aquí como una línea de tabur, y Partzuf Ab y tabur de Ab. Rav, puede ser. Entonces, la purificación comienza de ese tabur de Ab, ¿cierto? Rav, ¿dónde? Esa purificación, pregunta, ¿puede añadir a esto un límite entre ellos? Rav, no, porque él no dibuja eso. Ustedes no comprenden, ustedes reciben el milésima de milésima parte de la Kabbalah para que les ayude en cierta forma a poder ver dónde están todas estas cosas, se encuentran y cómo están conectadas unas con las otras. Sin miles de detalles, ustedes pueden preguntar sobre cada detalle que ustedes oyen por primera vez, cuanto que quieran, pero no tendrán ninguna explicación en cada lugar. Y yo seré exacto en esto para explicarles que no hay una explicación y cada uno deberá alcanzarlo, hacer eso por sí mismo. Y no hay en esto ningún asunto de algo despreciable. Es imposible simplemente dibujar, explicar. No hay lugar para eso. Hay aquí miles de discernimientos. ¿Dónde está Tabur de Ak? ¿Qué debajo de Sium al fin de al fin de Ab deja de recibir con el fin de otorgar? Debe estar por debajo de Tabur de Galgalta. ¿Por qué todo termina por encima de Tabur de Galgalta? Hay tales preguntas que en verdad son exactas. Yo las trago y sigo adelante. Sí. ¿Quién más quería preguntar allí? Sí. Pregunta. Hay algo en la segunda restricción que no se comprende. El Partzuf Galgalta recibió todo lo que puede con el fin de otorgar. Hizo restricción sobre la cuarta fase y recibió todo lo que puede con el fin de otorgar. Y entonces no está claro qué es la segunda restricción, qué agrega aquí, que otros deseos recibieron con el fin de otorgar en la cuarta fase. ¿Qué es el Rav? La segunda
segunda restricción es Neideak, que en Neideak entra una adición de otorgamiento, fuerza de otorgamiento, y entonces Neideak puede dividirse en la zona que dominan allí las fuerzas del otorgamiento, que se llama por encima de Parsá, y las fuerzas de recepción que se encuentran por debajo de Parsá. Entonces, tenés una división, vasijas de recepción y vasijas de otorgamiento. Vasijas de otorgamiento se llama el mundo de Atzilut, la vasija de recepción, los mundos de Bia. Pregunta. Cuando yo busco esas cosas dentro de mí en el trabajo, cuando usted explica que hay placer y queremos recibirlo con el fin de otorgar, entonces todo lo que sucede por encima de Galgalta podemos en cierta forma concebirlo de cierta forma. Cuando usted dice Tzimtzum Bet, ¿dónde está esto? Rav, ¿te quejas a mí? Pregunta. No, yo pregunto dónde buscar estas cosas en nuestro trabajo, la segunda restricción. ¿Qué es la adición aquí? Rav, busca primero donde tendrás vasijas de otorgamiento, allí los encontrarás. Pregunta, todavía no tengo vasijas de otorgamiento. ¿Qué crees de mí? Dice Rav. Pregunta, hay una sensación donde hay que vestir todo lo que sucede por encima de Tabur, todo lo que sucede por debajo de Tabur. ¿Sobre qué lo podemos revestir? ¿Qué es eso? Rav, por encima de Tabur, todas las acciones son con el fin de otorgar. ¿Te parece que todo está claro y vos lo conocés y vos estás en eso? Otorgar, sí, claro, pero donde comienza a estar mezclado recibir y otorgar, ya allí un poco te es más difícil. Entonces, más todavía no comprendes lo que significa por encima de Tabor, solo que no hay tantos detalles, por eso parece fácil. Amigos, muchachitos, ¿por qué ustedes hacen lo que no se necesita? No, el sabio aprende. Eso significa su sabiduría más grande que sus acciones. Vos vas a hacer acciones que te llevarán a alcanzar la sabiduría y entonces todo estará bien. De otra forma, todos tus cálculos, todas las cosas que aquí yo oigo, tengo la paciencia para eso porque no tengo alternativa. Necesito en cierta forma así avisarles, cuídense, ustedes entran en una relación incorrecta con la sabiduría. Si vos no alcanzás esto a través de tus esfuerzos, esta sabiduría, borrala. Los cabalistas rezaban para olvidarse. ¿Por qué? Porque de la acción tenés que comprender lo que sucede y no del libro. Según el libro tenés filosofía maldita. Sí, Dudi. Pregunta, si se puede, sobre otro tema, queríamos llegar al tema de la actualidad, sobre algo actual, incluso sin canción. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase.